en Oaxaca se encuentra de beneplácito el día de hoy. Nos acompaña el doctor Antonio Alceda Cruz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Regional del Sureste. Él es maestro también en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Administración Pública por el Instituto de Educación Superior, Administración Pública de México y ESAP. Tiene una especialidad en Derecho Constitucional, Administrativo y Políticas Públicas por el Instituto de Administración Pública de la UNAM. Imparte academia, es docente o ha sido docente en distintas instituciones al día de hoy de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Regional del Sureste, del Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca y de la Benemérita Universidad de Oaxaca, tanto en sus licenciaturas como en los posgrados, en la Universidad Regional del Sureste, la Universidad Anáhuac, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en las distintas maestrías de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal, Juicios Orales y todas aquellas que tengan relación con el ámbito de conocimiento y especialidad del doctor que hoy nos acompaña. Tiene varias publicaciones, puedo decirle que tiene ensayos y artículos en revistas jurídicas, históricas y culturales, en periódicos de naturaleza nacional y extranjera. Ha escrito sobre los poderes de la Unión, sobre el control de constitucionalidad, sobre democracia en México y América Latina, sobre los partidos políticos, historia cultural, cultura y otras más. También ha sido conferencista en la Ciudad de México y en el extranjero. Ha tenido distintas conferencias también en radio y televisión. Actualmente y laboralmente él ha sido secretario del Oficial Mayor y Ministerio Público de la Procuraduría General de la República. Ha sido jefe del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido asesor del Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, director jurídico del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca. Actualmente es director general del despacho jurídico Alceda y Asociados y asesor del Instituto Ixtejum de la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de un tema por demás importante, actualmente de la licenciatura en Derecho, y vamos a hablar de la importancia de la teoría económica y del derecho internacional en la formación de los abogados en el estado de Oaxaca. Bienvenido, doctor Alceda. Muchas gracias, maestra. Un gusto maestra. Compartir con usted el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues veo que en su amplia formación como docente y como un gran estudioso del derecho, y siempre veo dedicado a actualizarse, a estar en constante aprendizaje, y que usted comparte con todos los estudiantes, yo quisiera que me dijera, hablando de lo que es la teoría económica, ¿en qué cree usted que beneficia a la carrera de licenciado en Derecho aprender teoría económica y no aprender economía directamente? Bueno, muchas gracias. Es una muy buena pregunta, porque muchos pensarían que la economía nada tiene que ver con el derecho. Sí. Pero nos damos cuenta, por ejemplo, en este momento, antier se presentó el presupuesto, que es el presupuesto para el funcionamiento del Estado federal. Obviamente hará lo mismo el Estado y los municipios, Sí. y eso da origen a la ley de ingresos, ¿no? La economía se convierte en reglamentación, en ley. En este caso, el presupuesto que la Secretaría de Hacienda promueve se va a convertir en la ley de ingresos y después la ley de egresos. Entonces, la economía se convierte en derecho en esos aspectos. Y los abogados tenemos que saberlo para en su momento darle forma a esas leyes y a esas reglamentaciones.
Pues tiene usted mucha razón en eso, viéndolo ya aterrizado en un campo ya práctico, para que quienes nos están viendo, y estoy cierta que nos ven muchos que están estudiando Derecho o que van a estar interesados en estudiar Derecho, en ver lo rico que es la teoría económica y que tiene una función práctica en nuestra vida social. Entonces, enseñar teoría económica y enseñar también, maestro, Derecho Internacional. ¿Usted cree que tiene no solo un beneficio para los estudiantes en Derecho, y para qué hacerlo en función del Estado y del gobierno de Oaxaca? Otra buena pregunta. Infortunadamente, maestra, se cree que el derecho internacional público y privado son materias de relleno en la carrera. Así es. Y no es cierto, porque todos los derechos, todas las materias de derecho pasan transversalmente por el derecho internacional público y privado, desde la vida diplomática, desde los tratados de extradición, desde las inversiones extranjeras, desde la reposición de un niño secuestrado según la Convención de La Haya, cuando se lo llevan sin permiso de uno de los padres, administrativamente el Tratado de Libre Comercio, todos los demás tratados. O sea, el derecho internacional público y el privado pasa por todo el derecho y luego no le ponemos mucho énfasis hasta que ya estamos en la vida profesional. Y tiene usted razón, se considera que teoría económica, fuera de darle el énfasis al derecho penal, al derecho civil, al derecho fiscal, pero se considera efectivamente que la teoría económica, el derecho internacional, en ambos aspectos, pues son materias de relleno, y vemos, como usted nos está señalando, que no, que tienen un ejercicio y un ámbito integral dentro de todo lo que el abogado o el licenciado en Derecho tendría que saber en su vida práctica. Maestro, ¿qué asuntos resuelve el derecho internacional en la vida profesional y en el funcionamiento del Estado y del gobierno de Oaxaca? Siendo tan carente el Estado de Oaxaca, le diría yo, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, en primer lugar, vemos que a través de los tratados, sobre todo el Tratado de Libre Comercio, que va a beneficiar la economía de México. Así es. ¿No? Y el Estado tiene el mismo tratado tiene una reglamentación para dirimir los conflictos en su seno interno, con jueces, un panel de un juez y un perito norteamericano, uno canadiense y uno mexicano. Parecería que esto es un tribunal extrajudicial, pero sí, todo este tratado está aprobado por el Parlamento, el Congreso norteamericano, el mexicano y el Parlamento canadiense. Por lo tanto, tiene una base jurídica firme. Y aparte, nosotros en nuestro artículo 133 dice que la ley, la norma superior, aparte de la Constitución y de las leyes que emite el Congreso, son los tratados internacionales. Para mejor referencia de quienes hoy nos escuchan, yo le preguntaría qué es, pues ahora sí que nos dijera qué es un tratado, cómo inicia un tratado. Y una vez de ello, como usted nos está señalando, hay personas de distintas nacionalidades. ¿Cómo se resuelve un conflicto de esta naturaleza? Pues en el TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio. Bueno, un tratado es un acuerdo entre dos o más naciones, como en este caso entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero desde que un país se independiza, nace el primer tratado de amistad y reconocimiento mutuo, ¿no? Tanto de Estado como de gobierno. Okay. Y de ahí pueden surgir tratados de aguas, como en este caso tenemos un problema en Chihuahua, tratados de límites, tratados de uso de medio ambiente, etcétera. Y también surgen los conflictos. Por ejemplo, cuando hay matrimonios mixtos, y en Oaxaca es algo súper especialísimo. Claro, nos pusimos en ello, ¿verdad? Nuestros paisanos viajan y regresan con una pareja norteamericana o al revés. Sí, eso iba yo a decirle justamente. Muchos extranjeros, europeos y norteamericanos y canadienses que vienen a pasar el invierno a Oaxaca, se enamoran del estado y de una pareja. Y de nuestros oaxacos. Así es, masculina o femenina. Y luego empiezan unas relaciones que pueden ser conflictivas. Sí. Adquieren bienes,
adquieren y tienen una inversión y hay reglas internacionales, por supuesto, para la inversión extranjera, sobre todo en las costas y en las fronteras. Tiene razón. Y no solo ello, ¿no?, sino toda acción legal y toda cuestión tendrá que intervenir el derecho internacional y sí, tendrá que intervenir todo. Sí, por esto también se llama derecho conflictual, claro, porque claro, la nacionalidad de las personas genera un hecho jurídico a la hora de actuar económicamente o dentro de otro país. Y entonces esto nos enseña el derecho internacional privado. Sí. Nos decía usted el uso oportuno y la importancia del derecho internacional. ¿La teoría económica en sí misma, en el uso cotidiano de los oaxaqueños, tendría alguna función, tiene una importancia mayor? Desde luego. La teoría económica no solo es saber qué pensó fulanito y menganito, qué hicieron los grandes pensadores económicos desde Adam Smith, sí, pasando por Marx y Engels y todos los demás que conocemos. No solo eso, tiene una aplicación práctica. Por ejemplo, si nosotros nos damos a la tarea de hacer un presupuesto personal, estamos haciendo economía personal, sobre todo en esta época de dificultades económicas. Si hacemos un presupuesto y nos atendemos a él, estamos cumpliendo ciertas pautas económicas en nuestra propia vida, que nos van a permitir mantener cierta economía e independencia económica, sin tener agobios, ¿no?, porque en este momento es difícil tener ingresos. Por supuesto. Maestro, ¿usted considera, con todo lo que me está diciendo, que se está capacitando adecuadamente para atender problemas en el futuro a los licenciados en Derecho en las licenciaturas? Porque estamos viendo todo este panorama, ¿no? Y como bien usted lo señaló al inicio, pues se siguen viendo como temas de relleno en la licenciatura. Y esto, con el TEMEC, con el Tratado de Libre Comercio, va a dar para mucho, va a dar para mucho en las licenciaturas. Luego. ¿Qué me dice usted de ello? Mire, déjeme decirle en primer lugar que Oaxaca no es ajeno al derecho internacional. Oaxaca tiene el privilegio de haber tenido un hombre tan grande como don Matías Romero, sí, Avendaño, que fue 40 años embajador y era oaxaqueño, fue el primer gran internacionalista que él movió la sociedad civil norteamericana para el apoyo a Juárez, y después se continuó hasta el gobierno de Porfirio Díaz. Es más, murió siendo embajador en Washington. Ajá. Le hicieron un homenaje como no se lo han hecho a nadie. Lo mandaron en un tren con honores, lo entregaron al pueblo de México con honores en Nuevo Laredo, y llegó aquí como un héroe por esa capacidad que tuvo, porque él fue encargado de negocios desde los 23 años, bueno, hasta los 60 y tantos que vivió. Don Matías Romero y otros muchos más han implantado esa internacionalización de Oaxaca, sobre todo por la situación estratégica del Istmo. Ajá. Y ahí, actualmente, antes era querer hacer el canal marítimo, ahora es un canal seco que el presidente López Obrador pretende que se haga por medio de los trenes, ¿no? Un canal seco. Okay. Y ahí hay graves problemas, se van a presentar graves problemas por el uso de almacenamiento, contenedores, productos, porque deposita un barco en Salina Cruz, por ejemplo, y no se llevan los productos inmediatamente a Coatzacoalcos, o viceversa. Va a tenerse que abrir áreas de contenedores, de vehículos, oficinas, hoteles, zonas residenciales, y ahí va a haber conflictos de carácter internacional, público y privado, más aparte la mejora económica de toda esta zona de Oaxaca. Pues ya se están vislumbrando, creo que se debe anticipar. Entonces las instituciones, habría que anticiparse para que las nuevas generaciones o las próximas generaciones estén mejor capacitadas en estos temas, sí, porque va a ser pues el punto inclusive de trabajo para ellos, ¿no? Pero el estar bien preparados, el estar bien capacitados, pues les va a dar la posibilidad de estar mucho mejor. Pues he ahí la importancia de esta teoría económica. Maestro,
nosotros tenemos muchísimos migrantes ya en Oaxaca, ¿no? Sí. Que usted señala inclusive qué problemática podría no solo presentarse o que ya tenemos con todos ellos. Bueno, en igualdad de circunstancia, como los paisanos que viajan al extranjero, sobre todo a Estados Unidos y Canadá, y compran su casa y luego algunos fallecen y dejan una sucesión allá y los herederos aquí, va a suceder lo mismo con los migrantes centroamericanos, porque muchos de ellos piden asilo y refugio. Sí. Y otros van a trabajar aquí. El presidente López Obrador ha designado a Chiapas y a Oaxaca para que sean los estados donde residan, donde quedan domiciliados estos migrantes, para no ir a la frontera y para causar un problema con el gobierno norteamericano. Entonces aquí van a empezar a trabajar, van a adquirir propiedades, van a nacer los hijos, van a adquirir nacionalidad mexicana, se van a casar unos, otros se van a divorciar, y todo eso son conflictos económicos que resuelve el derecho internacional. Sí, así es, tiene usted una gran razón, ¿no? Y diríamos, ¿y por qué Oaxaca? A pesar de, decíamos hace un rato, somos un estado ya carente de muchas cuestiones, ¿no? Y sin embargo, vamos no solo a continuar, sino, bueno, veámoslo desde el punto de vista para los licenciados en Derecho y futuros abogados, que va a haber trabajo, y por eso la importancia de la preparación bien en Derecho Internacional y Teoría Económica, como el doctor nos está refiriendo. Oiga, doctor, fíjese que usted escribió un libro que se llama Dinero, Pobreza y Riqueza. Quiero comentarle que yo inicié ya la lectura y es un tema muy rico, muy actual, muy contemporáneo. A pesar de que usted lo ha escrito desde el año 2006, o usted nos dirá, trata estos temas de los cuales hoy en el 2020 nos está hablando, maestro. Desde luego, maestra, desde luego. Es un libro pequeño, porque yo sé que en México no se lee, y entonces lo diseñé de tal manera que sea legible, de fácil lectura, y se resuelven muchos problemas y aclaran muchos asuntos de tipo económico. Empezando por saber realmente qué es el dinero. Muchos no lo sabemos. Creemos que es el billete, y eso no es el dinero. Así es. No sabemos qué es la pobreza. La pobreza, hay muchos niveles de pobreza. Y la riqueza, muchas veces no sabemos qué es la riqueza. Y ahí lo digo, es trabajo acumulado de uno mismo o de otros, pero tiene ciertas características. Claro. Analizamos brevemente las teorías, pero es una herramienta para el uso de las personas que, si quieren leerlo, puedan hacerse de él. Quiero yo comentar a usted que efectivamente no solo trata estos temas que usted nos ha comentado el día de hoy, sino tiene un lenguaje entendible, llano, asequible para todos, y pues les invitaría yo a leerlo. Nos dice mucho de qué es pobreza, qué es riqueza, y también nos señala qué es lo que vamos a entender, inclusive qué es el dinero, ¿no? En un momento determinado. Compartir un tema de esa naturaleza con la ciudadanía, o haberse ocupado de ese tema, pues dice mucho del autor, de la preocupación que tiene hacia los conciudadanos y hacia la sociedad, para el efecto de orientarlos en este tema que desgraciadamente lacera a nuestra sociedad oaxaqueña. Nos ha usted enriquecido mucho con el contenido de esta plática, dirigida sobre todo, no solo a los estudiantes de Derecho, no solo a aquellos que consideran estudiar Derecho en un futuro, sino invitarlos a estudiar más estas materias por el campo tan fértil que viene ya y que está próximo a estar en sus manos, y estén con la posibilidad de saber resolverlo, pero teniendo las herramientas necesarias y suficientes para que podamos ayudar en un momento determinado. Me gustaría, doctor Alceda, que compartiera un último mensaje para quienes nos ven y proporcionara, por favor, sus datos por alguna cuestión de naturaleza jurídica, de asesoría que la gente necesitara de usted por el despacho que tiene, y le agradecería mucho despedir a nuestros usuarios. Muy amable, maestra. Pues yo invitaría en primer lugar a los alumnos que se esfuercen un poco más, a las
escuelas a enseñar estos temas que van a beneficiar a Oaxaca, porque son parte de la logística de un futuro que ya está aquí, un desarrollo económico en el Istmo y en todo el estado que ya está aquí y tenemos que saber cómo resolverlo. Y por otro lado, bueno, yo una empresa estuvo vendiendo aquí, el libro se agotó y ahora solo se puede adquirir por PDF porque lo estoy reformulando. A algunos de ustedes que quieran adquirirlo, pues envíenme un correo a Alceda Antonio, con C, alcedaantonio@gmail, y le contesto, me depositan una cantidad, el precio es mínimo y son 100 pesos, y entonces yo a vuelta de correo les remito el libro, ¿no? Y también así no pasan a la librería, no tienen problemas de la pandemia. Claro. Pues se hace el depósito en cualquier Oxxo, me mandan el screenshot, les deposito el libro y pueden disfrutar de él. Claro que sí. Pues ha sido un placer conversar con usted, y Hecho en Oaxaca los espera para su próxima emisión. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a usted, maestra.